Bueno. Ok, ya está conectado. Ok, buen día. Vamos a ver, creo que ya está. Bueno, vamos a empezar la clase. Bueno, es un ejercicio. Dice, voy a escribirle el ejercicio aquí en la pantalla, perdón, en el pizarrón, para que lo tengan. Dice, una partícula, voy a escribir. Sí, aquí se ve. Dice, una partícula tiene un periodo de partícula, tiene un periodo de de 5 por 10 a la menos 5 segundos. 5 por 10 a la menos 5 segundos. Calcule su frecuencia de vibración. Ok. Recordemos que
que el periodo y la frecuencia de una señal pues están muy relacionados. Dice que el periodo es igual a el inverso de la frecuencia o la frecuencia es el inverso del periodo. ¿Sí? Con esa formulita. Entonces aquí lo que conozco es el periodo y me preguntan la frecuencia. Entonces usamos esta segunda fórmula. Para ello únicamente tenemos que escribir F, frecuencia, igual a 1 sobre 5 por 10 a la menos 5. Entonces, esto me da igual a 1 entre 5 me da 0.2. 0.2. Y aquí el 10 a la menos 5 lo voy a subir al numerador y cambia el signo de la potencia. Entonces va a ser 0.2 por 10 a la 5. Ahorita analizamos cuáles son las unidades. Generalmente no se expresa así. En la notación científica se expresa un entero. Entonces pongo el entero, son 2 por 10. Ahora, ahí hay que mover el punto decimal un lugar a la derecha. Por lo tanto, si muevo el punto decimal a la derecha, el exponente baja un lugar. Si lo muevo un lugar, el exponente baja un lugar. Entonces, de 10 a la 5 va a quedar en 10 a la 4. Y ahorita vemos las unidades. A ver, entonces tengo que F es igual a 1 sobre el periodo que está dado en segundos. Entonces aquí es segundos. Esta unidad no existe. Y como es frecuencia, generalmente se escribe vibraciones sobre segundo, o también se puede escribir ciclos sobre segundo. Entonces, este resultado sería, vamos a poner ciclos sobre segundo, ciclos sobre segundo. Recuerden que la palabra segundo se abrevia con una S, solamente con una S. Hay una normatividad que nos dice cómo abreviar las cosas. Por ejemplo, en algunos letreros en la calle, yo veo que dice salida a 50 MTS. Yo me pregunto, el que ordena eso sabrá de normas, porque es obligación. Metros no se abrevia así. Metros se abrevia con una M minúscula, nada más, sin punto siquiera. Eso nos dice una norma internacional. Entonces, también segundos. Anteriormente escribía yo segundos así, seg, pero pues es un error. Una vez que ya me enteré de que existe una normatividad para escribir esa palabra, entonces ya escribo correctamente que es ese. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer otro ejercicio. Voy a borrar estas burradas de aquí. Y vamos a escribir otro ejercicio. Vamos a ver el concepto de longitud de onda. Antes de hacer otro ejercicio, vamos a ver la longitud de onda. Longitud de onda. Dice, cuando
Cuando un objeto vibrante envía ondas a través de un medio, a través de un medio, a través de un medio homogéneo, homogéneo, estas se propagan con velocidad constante. Dice, si la fuente vibra con movimiento armónico, simple, y las ondas son transversales, estas aparentan las ondas mostradas a continuación. Entonces, tendríamos más o menos nuestra referencia y las ondas serían así. Salió muy larga. Ok. Entonces, las ondas van a ser así. A eso se le conoce como ondas transversales. Se desplazan en este sentido. Por ejemplo, las olas del mar son ondas transversales y tienen un desplazamiento. Entonces, esas se desplazan con una cierta velocidad v. Y la distancia entre dos puntos similares, más bien idénticos,
sería la longitud de onda. Por ejemplo, en este punto aquí y este punto aquí, que son máximos. La distancia de aquí a aquí sería la longitud de onda, que se expresa con una letra lambda. Vamos a escribir aquí. Es una letra llamada lambda. Lambda. Es una letra del alfabeto griego. Y con esa letra se expresa la longitud de onda, que podríamos definirla como la distancia más corta entre dos puntos iguales. Por ejemplo, este punto de aquí es un valor cero de la onda, pero no puedo compararlo con este punto, aunque también es un valor cero, pero aquí la onda o la señal va bajando. Y aquí, aunque también tiene el mismo valor, pero la señal va subiendo, entonces no son dos puntos idénticos. En cambio, este punto sí es idéntico a este, porque en ambos los dos la señal va bajando. O por ejemplo, este punto con este también, porque la señal va subiendo. Fíjese que tengo que ver con dos puntos idénticos. Esa sería también la longitud de onda. ¿Ok? Recordemos que la amplitud sería esta sería la amplitud y aquí sería la amplitud. De punta a punta o de cresta a valle, así se llamarían, la punta positiva se le conoce como cresta y a la punta negativa, la parte más baja, como valle. Entonces la distancia entre cresta y valle es 2 veces la amplitud. ¿Ok? Entonces, en base a ese dibujo, podemos nosotros expresar que la velocidad de desplazamiento es igual a la frecuencia por la longitud de onda. ¿Sí? Desde lo voy a borrar. Esa fórmula tiene que ir a sus cuestionarios. ¿Sí? Recuerde que la v es la velocidad de desplazamiento expresada en metros sobre segundo. La frecuencia son ciclos o vibraciones sobre segundo. Y lambda, la longitud de onda está dada en metros. Vamos a hacer un ejemplo. Dice, ejemplo, si un tren de ondas, si un tren de ondas se mueve
a lo largo de un cable y tiene una velocidad de 100 metros sobre segundo y su longitud de onda es de 20 metros. ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuál es la frecuencia y el periodo de la fuente? Y el periodo de la fuente. Ok. Entonces lo que tenemos que hacer es analizar el problema. Dice, un tren de onda se mueve a lo largo de un cable y tiene una velocidad igual a 100 metros sobre segundo. Su longitud de onda, lambda, es igual a 100 metros, perdón, es de 20 metros. 20 metros. Nos preguntan, ¿cuál es la frecuencia? F igual a incógnita. Y el periodo de la fuente. T igual con incógnita. Entonces nos vamos a esa fórmula que dice aquí que la velocidad es igual a la frecuencia por lambda. Conocemos la velocidad, conocemos lambda, podemos calcular la frecuencia. Entonces, de la fórmula, velocidad igual a frecuencia por lambda, despejamos la frecuencia. Ese que está multiplicando va a pasar dividiendo y me quedaría, y le damos vuelta a la ecuación, y me quedaría que F es igual a B sobre lambda. Sustituyendo valores quedaría igual, velocidad son 100 y lambda son 20. Entonces la frecuencia sería igual a 5. ¿A 5 qué? Vamos a ver. Voy a borrar del otro lado. Perdón. Bueno, entonces tenemos que F es igual a la velocidad. La velocidad son metros sobre segundo. Y lambda son metros. Entonces, para hacer la división, puedo ponerla a metro 1. Y multiplico extremo por extremo, medio por medio. M por 1 me queda M arriba en el numerador. Y abajo me queda S por M. S por M. Metro que multiplica, metro que divide, se eliminan y me quedaría 1
sobre segundo. Y eso, la palabra vibraciones o ciclos, lo aparezco o desaparezco cuando a mí me conviene. En este caso no hay una unidad que diga 1 sobre S. Entonces, realmente tendría que escribir vibraciones sobre segundo. Pues la frecuencia aquí serían 5 vibraciones sobre segundo. Y ya está calculado este ya está. Nos falta calcular el periodo. Entonces, P es igual a 1 sobre F. Pues esto es igual a 1 sobre 5. 5 vibraciones. Aquí lo voy a poner vibraciones sobre segundo. Voy a escribir vibra, nada más, para no escribir tanto. ¿Ok? Y entonces, esto me quedaría igual a 0.2. Ahora, analizando las unidades del periodo, me quedaría T igual. Arriba no tiene unidad porque es un número. Puedo poner un 1 arriba. No puede quedar nunca vacío el numerador. Y abajo tendría yo vibraciones sobre segundo. Entonces, este 1 lo puedo poner 1 sobre 1, sigue siendo 1. Y entonces al multiplicar extremo por extremo y medio por medio me quedaría 1 por S, me queda S, y 1 por vibración me quedaría vibración. Y esa unidad no existe. Entonces, aquí es cuando, a conveniencia nuestra, desaparecemos las vibraciones y el resultado me queda en segundos. Entonces, el tiempo, el periodo está 0.2 segundos. Ese sería el resultado. Entonces, problema resuelto. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos ya nuestro problema resuelto. Voy a borrar porque vamos a resolver otro. Hay dos velocidades importantes en nuestra vida diaria. Uno de ellos es la velocidad del sonido y el otro es la velocidad de la luz. Yo tengo que la velocidad del sonido es igual a 330 metros por segundo. Y la velocidad de la luz, y la luz es una onda electromagnética, velocidad de la luz, le ponemos de la luz, es igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Pueden darse cuenta que es muy superior la velocidad de la luz, entonces es más rápida. Por eso cuando está lloviendo y vemos un destello, segundos después escuchamos el trueno. ¿Por qué? Porque primero la velocidad de la luz viaja mucho más rápido. Entonces, primero vemos, perdón, el destello del relámpago y después vemos el tronido. ¿Sí? Y eso nos sirve, por ejemplo, para calcular la longitud de onda de una radiodifusora. En el aire hay cientos de señales que están circulando, ¿verdad? Por ejemplo, podemos escuchar la radio, cualquier estación, todas las estaciones de radio están en el medio ambiente. La frecuencia de las señales de teléfono también, las señales de televisión, todas esas señales están presentes en nuestra vida diaria. Y entonces, pues podemos
de escucharlo. Voy a pasar lista. Que no sé por qué no hay nadie, pero en fin. Un segundito, voy a pasar lista. Bien, vamos a pasar lista. Física 2. Ok. Pues no vino nadie. Espero que todos estén en... Ok. Bueno. Bueno, pues vamos a ver. En la radio tiene un indicador de cuál es la estación que estamos viendo. Por ejemplo, vamos a suponer que una estación, por ejemplo, si es de AM, si es una estación de AM, está hablando de kilohertz. El hertz es una unidad de vibraciones sobre segundo. Nada más que esa unidad se refiere para señales electromagnéticas, es decir, señales de radio, señales de televisión, de telefonía, ¿de qué más? De la corriente eléctrica, que también es una onda electromagnética, en fin. Y es del orden de kilohertz. En cambio, la otra estación, la otra frecuencia, la frecuencia modulada, habla de megahertz. Recordemos que el kilo es 10 a la 3 y el mega es 10 a la 6. ¿Sí? Entonces, vamos a pensar un problema. Dice, dice, sí, una estación de radio transmite a una frecuencia de, por ejemplo, 94 kilohertz. ¿Cuál es, cuál es su frecuencia? Perdón, su longitud de onda. Su longitud de onda. Su longitud de onda. ¿Ok? Entonces tengo la formulita que dice que B es igual a F por lambda. ¿Ok? Y entonces tenemos que, tengo velocidad,
Claro que sí. La velocidad es la velocidad de una onda electromagnética y es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Ese es un dato que no aparece aquí, pero que ya lo sabemos. La frecuencia, aquí está, F es igual a 94 kilohertz. Y me preguntan la longitud de onda. Lambda es igual con incógnita. Entonces, de esta fórmula podemos despejar lambda. La F que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces quedaría que lambda es igual a B sobre F. B es igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y F es igual a 94 por 10 a la 3 por la palabra kilo. Cuando se opera ya no puedo meter la palabra kilo aquí, tengo que poner su equivalencia en potencias de 10. Entonces son hertz. Hertz, que es 1 perdón, son ciclos sobre segundo. Ciclos sobre segundo. Entonces, en la calculadora hacemos la división de... Únicamente meto el coeficiente de las potencias. Entonces sería 3 entre 94. Sería 3 entre 94. Me da 0.0319. Voy a dejarlo así. Entonces, lambda 0.0319. Ok. Entonces, yo tengo que segundo está dividiendo tanto en el numerador como en el denominador. Eso se elimina. Y dijimos que la palabra ciclos o vibraciones la aparecemos o desaparecemos cuando nosotros nos convenga. En este caso, las desaparecemos y el resultado me va a quedar en metros. Entonces, perdón, me falta analizar la potencia. Entonces, ahí arriba tengo 10 a la 8, 10 a la 8, y abajo tengo 10 a la 3. Entonces, las propiedades de la potencia me dice que debo escribir la misma base y restar el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Entonces me quedaría igual a 10 a la 5. Entonces, igual a por 10 a la 5. Quedan metros. ¿Ok? Para expresarlo en notación científica voy a recorrer el punto decimal 3 lugares a la derecha. Me quedaría que lambda es igual a 3.19, y si lo muevo 3 a la derecha, el exponente baja 3 lugares. Entonces, de 5 va a bajar a 3. 3 por 10 a la 3 metros. Y este sería el resultado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con esto damos por terminado hoy la clase del día. Entonces, estamos al pendiente de la siguiente. Cualquier cosa, de todas sus órdenes. Dudas me los mandan a mi correo, comentarios, me mandan a mi correo. Me gustaría mucho más que estuvieran ustedes, aunque sea en forma remota, pero que estuvieran durante la clase, porque así si surgen dudas, inmediatamente las disipamos para que haya una
una eficiencia mayor en cuanto al trabajo que hacemos. ¿Ok? Bueno, bonito día.